Ayer platicaba con el pastor Marlon Carías y pues platicando acerca del evento y comentándole los temas que hemos tocado. Entonces yo le decía a él, hasta me siento ya un profeta junior, porque a mí me ha bendecido la palabra, ¿verdad? Entonces, antes de que se me olvide también, mis hermanos, algo que yo detesto es que caigamos en cunetas. No permita usted quedarse trabado en una cuneta. Don't get stuck in a rut. Entonces, estos temas los estamos dando con el propósito de preparar nuestra mente y nuestro corazón. Ya nos quedan, ¿cuántas semanas? Dos semanas. Entonces, estos temas es bueno que los vayamos repasando, y usted que se le dé el privilegio de orar, ore en base a los temas. O sea, en base a los temas, porque ese es el propósito, para que la tierra se vaya preparando y la semilla pueda caer y producir fruto al 100%. Bien, ahí dice mapeo profético. Diga conmigo, mapeo profético. Esa palabra de mapeo viene de mapa. Yo le dibujé algo acá para que más o menos nos ubiquemos. Aquí hay 3 diferentes mapas o mapeo. Este es un mapeo genético. Lo estudian los científicos en medicina. Entonces, por ejemplo, este es un cromosoma. Y aquí logran ellos identificar, toman ellos muestras de sangre, muestras de tejido de familiares. Yo vi un reportaje, por ejemplo, de que en Colombia están estudiando a una familia para combatir el Alzheimer's. También vi, no sé si ahí mismo en Colombia o en Sudamérica, hay unas personas que son pequeñitas, así de estatura, pero llegan a vivir más de 100 años. Así que vale la pena ser chiquito, ¿verdad? Entonces les están estudiando la genética para ellos. Entonces lo que hacen es esto, miren. Este es un cromosoma. Aquí atrapan, no sé los términos, usted puede estudiar eso, yo solo quiero que usted mire de lo que vamos a hablar. Aquí atrapan, por ejemplo, la persona padece de diabetes. Entonces, estudian a sus antepasados y ven quién es el que trae ese gen que produce la diabetes. Entonces, entre más cerca estén, más probabilidades hay de que se desarrolle la diabetes. ¿Eso quedó claro? Bueno, este es un mapeo familiar. Aquí está el hermano Elmer Alexander, solo que ya se le cayó el pelo, este es 50 años. Aquí está su mamá y su papá, pero cada uno de sus papás tienen también sus propios padres. Por eso es de que a veces uno no se explica por qué el niño nació así, con ojos verdes, ojos azules, si los dos papás son un poco oscuros de la piel, ¿verdad? Posiblemente si no hubo tranza, ¿verdad? Quizá uno de estos era Sarco. Y entonces el gen viajó y se manifestó hasta acá. Bueno, este es un mapa que usted lo ve todos los días en su GPS. Aquí está Oklahoma City, aquí está el norte, aquí está Dallas. Por aquí estamos nosotros, la iglesia. Aquí está el 77, el 19. Bueno, el mapeo nos orienta. Diga, el mapeo nos orienta, nos dirige, nos conduce. Bien, entonces, habiendo dejado eso ya claro, aquí dice, en términos simples, el mapeo significa dibujar o hacer un mapa para mostrar cómo llegar de un punto A un punto B. Puede ser también
lo que le llaman, algunas personas, por ejemplo, van a hacer algún trabajo de remodelación, dice hay que hacer un croquis. Un croquis es un plano empírico, un dibujo de cómo se van a dibujar, se van a hacer las cosas. Se hace un dibujo para luego poder hacer lo que se va a hacer. Podríamos también decir que mapear es mapear la ruta que alguien tomó para llegar a cierto destino. Yo he estado estudiando la vida de Abraham porque me impresionó Génesis 27, donde la palabra dice que Abraham era profeta. Entonces, ahí está el ADN del ministerio profético. Ahí está el ADN de muchas cosas en la vida de Abraham. Entonces, Abraham sale de Ur, pero nosotros lo estamos viendo desde aquí. Entonces ahora vamos a mapear. Para los boricuas esto es un poco difícil porque ellos mapear le llaman trapear, ¿verdad? Entonces ahora vamos a mapear la vida de la trayectoria de nuestro padre Abraham. Entonces tenemos que ir hasta Ur. De Ur nos vamos y llegamos a Harán. Y de Harán salimos y llegamos a Canaán, a la encina de Moré. Y de ahí nos vamos al Negev. En el Negev sale él para Egipto. Bueno, ese es mapear. Hacer un mapa, hacer un dibujo. Ahora, el mapeo podría ayudarnos a determinar la ruta mejor y más segura. Por ejemplo, cuando los hermanos o alguna persona que no conoce determinado lugar le dice, mire, se va a venir por tal carretera solamente si viene de día. Por ejemplo, una vez viajé yo por las carreteras de México. Tengo ganas de hacerlo otra vez. Un día que la hermana Miki vaya en carro a México, me voy a ir con ella. Ella va a manejar y yo solo voy a ir de pasajero. Pero, por ejemplo, en México hay dos tipos de carreteras. ¿Cuáles son, mexicanos? La autopista y la libre. La mayoría de personas que viven en México toman la libre porque la otra hay que pagarla. Entonces, solo los que llevan dólares pasan por la autopista. Sin embargo, la autopista es el camino más seguro. Ahora, lo que le hablaba aquí era esto. Mire, el mapeo genético, una representación gráfica del orden de los genes dentro de los cromosomas mediante el análisis detallado del ADN. Eso no nos interesa mucho. Bien. Esto fue lo que le expliqué. Ni lo lea, por favor. Yo solo lo estoy poniendo ahí como una guía. Entonces agarran los científicos una muestra y atrapan un cromosoma. Por ejemplo, han determinado ciertos cromosomas, usted lo puede googlear, donde está, por ejemplo, el alcoholismo. En cierto, los han enumerado. Son 22, ¿verdad? Usted dice que sí. Entonces los han enumerado y en cada cromosoma hay algo. Bien, entonces ahora el Salmo, vamos a la cita bíblica, Salmo 139, versículos 15 y 16. Dice el salmista, no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron, ¿qué dice?
Mire, podemos tomar cápsulas de placenta para no envejecer. Podemos hacernos cirugía plástica para que no se nos miren las arrugas. Podemos hacernos una operación, esto ya lo pueden quitar, de láser para quitar las manchas de la piel. Pero si está ya determinado que a los 42 años, Ishkamik Kaput, a los 42 se va la persona, pues. Porque ahí dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Mire, yo espero que usted me entienda lo que le quiero transmitir. No es fácil, pero el Espíritu Santo le puede ayudar. Porque llevo desde el lunes tratando de formar un bosquejo y todavía ayer a las 8 de la noche no lo tenía. Y cuando entro a la casa, el Espíritu Santo me sopla y me dio este título que le puse. Prophetic Mapping. Entonces me puse a ver si existía esa palabra mapping y me di cuenta que sí existe, se usa. Por ejemplo, hay mapping del aprendizaje, hay mapping del aprendizaje para adultos, mapping del aprendizaje. Entonces hay un montón, usted puede hacer un mapping de lo que le llaman su bucket list, de las cosas que usted quiere hacer, hace un dibujo. Hay mappings, por ejemplo, personales, la salud, cómo puedo hacerle para mejorar mi salud, vitaminas, y eso va por un lado y luego el otro, y así hace usted su mapa de su propia vida. Ahora, el objetivo de este tema es mostrar desde un punto de vista bíblico que la tarea del ministerio profético no es, diga conmigo, la tarea del ministerio profético, diga que me quede claro, no es, no todos dijeron, a ver, diga, que me quede bien claro que la tarea del ministerio profético no es predecir eventos futuros. Ya quedó claro, ¿verdad? ¿Qué será de mí el día de hoy? Por eso mucha gente, queriendo conocer el futuro, van a los adivinos, van a que le lean la mano, la espalda, no sé si leen los pies. Sino leer y en algunos casos interpretar el mapa profético diseñado por Dios para cada uno de sus hijos. Mire, no se me vaya a dormir, por favor. Yo sé que es viernes y que usted ya se desveló pensando que tiene un long weekend. Pero pida al que está al lado, dígale, si me ves cabeceando, me das un beso. Dígale, si me ves, no vayas a permitir que cabecee. Bien, entonces, leímos en el Salmo, ¿verdad? Bueno, aquí dice, el pasaje bíblico dice, en tu libro estaban mis días determinados, cuando aún no existía ninguno de ellos. O sea que Dios ya sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Ahora, espero que me dé tiempo para señalarle algunas cosas, pero mejor lo leemos de una vez, no sea que el tiempo me traicione. Primer libro de Samuel 2:30 y segundo de Samuel 12:7, por favor. Y Números 14:28. ¿Qué dice primero de Samuel 2:30? Primer libro de Samuel 2,
30, por favor. Le voy a suplicar que por favor, de verdad, esfuércese por poner atención, que nada ni nadie lo distraiga. Por tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu... Una Biblia más clara, por favor. Me sirvan aún cuando yo había prometido. Oiga, por favor. ¿Cómo dice? Yo había, Prometido. dice Dios, yo había prometido. Siga leyendo. Que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Siga leyendo. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Bueno, solo lo que quería mostrarle es de que usted y yo, con nuestro comportamiento, podemos alterar ese mapa. Por favor, this is very, very important. Muy, muy importante. A mí, mírenme, estudiando esto ha quebrantado mi corazón. No me pregunte de qué fue el devocional, porque honestamente estaba yo en otra dimensión. Me metí así, empecé a hablar en lengua, digo, señores, es que qué maravilloso, es que qué especial esto que le voy a compartir. O sea, yo puedo alterar, porque ahí está diciendo Dios, yo había dicho, o sea, esto es lo que yo tenía planeado para ti. Pero has decidido honrar más a tus hijos que a mí, por lo tanto, cambio de parecer, dice el Señor. ¿Quedó claro, verdad? Ahora, ¿qué dice? Segundo de Samuel 12, 7 al 10. Y luego Números 14, 28. Por favor, ayúdenme. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado, siga leyendo. Mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Bueno, dice el Señor ahí, yo te habría añadido mucho más. O sea que David alteró ese mapa profético. ¿Sí me estaba entendiendo? Y para usted y para mí ya hay un mapa profético. Usted y yo podemos alterarlo, podemos hacer que lo que Dios determinó aún antes de que naciéramos no se cumpla, no se lleve a cabo. Dios no está obligado. Por eso nos dio a nosotros lo que se llama libre albedrío. Que dice Números 14, 28 y ahí continúe leyendo. Así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré litas. Así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí y
tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Bueno, ahí usted puede continuar leyendo hasta el 35. Dios los había sacado de Egipto precisamente para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Y qué les está diciendo ahora? Aló. A ver, aquí por este lado. ¿Qué les está diciendo ahora? Hermanos, ¿de verdad me está entendiendo? ¿Sí está conectado? No, honestamente. Porque mire, este tema es bien profundo. Y acuérdense, cuando se expone la palabra, hay demonios queriendo robar la palabra. Entonces usted tiene que estar conectado. Si no, en su mente, dígale: Señor, yo tomo el control de mi mente en el nombre de Jesús, porque esta palabra puede cambiar el rumbo de mi vida. Bueno, entonces Dios había prometido sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. ¿Y qué está diciendo ahora en Números 14? Que no van a entrar. Lo que le quiero por favor marcar es de que su vida y mi vida ya están determinadas por Dios. Y obviamente Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere darnos vida en abundancia. Dios quiere que nosotros estemos bien. Pero nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestro comportamiento puede alterar el plan de Dios. Se recuerda que aún el mismo Jesús se presentó delante del Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Mire, aún el mismo Señor Jesús se encontró en esa encrucijada. Y él tuvo que, dice que su sudor era como gotas de sangre. Dice que él estaba angustiado, porque estaba en una encrucijada. Él podía haberse salido del plan de Dios, como se salió Adán. Adán se salió del plan de Dios, como se salió Moisés. Moisés tenía que llegar a la tierra prometida, pero no llegó. Entonces, de igual manera, Dios puede tener cosas preciosas, cosas maravillosas, un esposo bien galán, una esposa hacendosa para los solteros, pero cada quien puede alterar el propósito de Dios. Entonces, dice ahí: no espere una palabra profética fuera de lo que Dios ya ha determinado para su vida. ¿Aló? O sea, usted no espere: hijo mío, así dice el Señor, mañana amaneces con pelo rubio. ¿Verdad que no hace clic? Bueno, así hay cosas. Mire, por ejemplo: hijo mío, así dice el Señor, estos son los números de la lotería. Pero usted no sabe ni administrar el salario que recibe cada semana o cada quincena. Ya debe lo que recibe. Entonces, ¿cómo le va a dar Dios 1 millón o 1 trillón de dólares? Le van a aparecer sobrinos, le van a aparecer familiares y se va a quedar sin nada. Le he dicho en otras ocasiones: los atletas profesionales, jugadores profesionales de la NBA, de la NFL, al salir, al jubilarse ellos, el 60% quedan en bancarrota. Porque son jóvenes que nunca fueron enseñados en el arte de la administración. Yo estaba escuchando hoy un tema, ayer, donde el predicador hablaba de que a él nunca le cobraron renta en su casa cuando comenzó a trabajar. Entonces dice él: mis padres hicieron mal. Y dije: yo estoy haciendo mal.
Mis padres, dice él, hicieron mal porque desde el momento que yo empecé a recibir dinero, ellos me hubieran dicho, mi hijo, vas a colaborar con tanto. Entonces esta persona va a demorar la bendición económica porque no se le está enseñando la responsabilidad. Entonces lo que le quiero decir es de que la palabra profética tiene que encajar con ese mapa profético diseñado por Dios para cada uno de nosotros. Por ejemplo, las profecías acerca de Jesús. Lucas 18:31 dice, tomando aparte a los 12, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Lucas 24:27 dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lucas 24:44, y les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Mire cómo Jesús estaba consciente de su mapa profético. Decía, tiene que encajar, tenemos que subir a Jerusalén, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Hechos 3:18, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Hermano, hasta el día de hoy, uno de los conflictos que tiene la mente judía es aceptar que el Mesías iba a sufrir. Y Pablo, esa era la tarea de Pablo, se daba a explicarle a los judíos que en realidad las escrituras enseñaban que el Mesías prometido iba a sufrir. Ellos no podían concebir porque no tenían la revelación del Espíritu Santo. Pero es importante que usted y yo le pidamos al Señor que nos dé esa revelación. Aquí está en English porque no me cabía en una, pero ahorita se la pongo, ya le tomó foto, usted que tiene mente fotogénica, ¿ya? Entonces, en Génesis 3:15 hay dos profecías, que Jesús sería de la simiente de la mujer y que heriría a Satanás en la cabeza. Cuando usted lee Gálatas 4 y 5, Mateo 1:18, Hebreos 2:14 y 1 de Juan 3:8, usted va a ver que esa palabra se cumplió en Jesús. En Génesis 22:8 es cuando Abraham le dice a Isaac, el Señor proveerá el cordero. En Juan 1:29 viene Jesús y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Miqueas 5:2 se habla del lugar donde iba a nacer, que es Belén. Mateo 2:1, Lucas 2:1 al 11 habla de que él nació en Belén. Mire, cuando usted lee Lucas, qué casualidad que se le ocurrió al que gobernaba en aquel tiempo hacer un censo. Es que tenía que encajar la profecía con lo que Dios ya había determinado. Entonces, Dios es el que mueve las cosas, Dios es el que mueve las piezas. Mire, es como un rompecabezas. Las cosas tienen que encajar. Usted sabe que si la parte es equivocada, no encaja. Así es la profecía, tiene que encajar. Números 21, 6 al 9 habla de la serpiente de bronce que levantó Moisés, y el Señor le dijo a Juan que así como Moisés había levantado la serpiente, así sería levantado también el Hijo del Hombre. Estaba hablando de su crucifixión. Job 19:25, Isaías 53:9 y Jonás 1:17 nos habla de su muerte, su sepultura y su resurrección. Y eso lo vemos cumplido en Hechos 2:32, que dice que Él lo levantó de entre los muertos
y lo exaltó hasta la diestra del Padre. En el Salmo 69, 21 está la profecía de que le iban a dar vinagre a probar, y en Mateo 27, 34 está el cumplimiento. Estas son solo 7 reseñas. Hay cientos de profecías respecto a Jesús como el Mesías, pero todo, absolutamente todo tenía que encajar, y usted y yo no somos la excepción. Bien, entonces, por ejemplo, otro ejemplo es la profecía acerca del rey Josías. Dice, Primero de Reyes 13, 1 y 2. He aquí que un hombre de Dios llegó de Judá a Betel por mandato de Jehová cuando Jeroboam estaba de pie junto al altar para quemar incienso. Y clamó contra el altar por mandato de Jehová diciendo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías, quien matará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Esto sucedió unos 200 o 330 años antes. El cumplimiento lo vemos en Segundo de Reyes 22, 1 y 2. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yedida, hija de Adaías de Boscat. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de su padre David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Segundo de Reyes 23, 16 y 17. Y al volverse Josías, vio los sepulcros que estaban allí en el monte, entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para profanarlo conforme a la palabra de Jehová que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Después preguntó, ¿qué es aquel monumento que veo? Y los hombres de la ciudad le respondieron, es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y anunció estas cosas que tú has hecho contra el altar de Betel. 280 a 330 años antes se había dado la palabra. Pero todo lo que el profeta, todo lo que el hombre estaba haciendo era interpretando, leyendo el mapa. Por eso es que nos tiene que quedar claro que el profeta no predice el futuro. El profeta interpreta, el profeta lee por inspiración. Por eso es necesario que nosotros seamos expuestos al ministerio profético. Mire, ahora que nos hemos adentrado en estos estudios, yo estoy fascinado, estoy emocionado, porque como no son las áreas en las que uno entra generalmente, como yo le decía a las hermanas el domingo, tengo 32 años, 36 años corriendo. Les puedo decir un poquito acerca de lo que es correr, porque ya más o menos tengo unas mis cuantas mías. Cómo respirar, cómo pararse, cómo no golpearse, qué clase de zapatos comprar. Bueno, cosas así, las va aprendiendo uno a través del tiempo, ¿verdad? ¿O no? Bueno, entonces necesitamos nosotros que venga ese ministerio, porque ese es, entonces él viene y por inspiración. O sea, usted no sabe, ni yo sé. Y por inspiración, entonces viene el profeta y mire, pongamos las barbas en remojo. Yo no sé, hay gente que le tiene miedo al ministerio profético, porque están mal delante de Dios. Arréglese. El domingo vamos a celebrar la mesa del Señor. Para eso es. Para que usted se ponga cuentas con el Señor, le diga, Señor, te he fallado, mira, parezco carro yugo. A cada rato me quedo tirado, Señor, pero ten misericordia de mí. Tú me has impactado, tú me has cambiado. Y si usted sabe que no ha nacido de nuevo, dígale, Dios, esta gente habla de nacer de nuevo y yo no entiendo lo que es eso.
Hazme nacer de nuevo, porque mala onda que yo esté 1 hora escuchando una predicación, 2 horas en un culto para que no aproveche de nada. Entonces pidámosle al Señor misericordia. Profecías acerca del rey Ciro. Isaías 44, 28, acuérdense que los números, los capítulos y versículos fueron añadidos para el mejor aprovechamiento de la lectura. Entonces, aquí termina el capítulo 44 y empieza esta profecía, pero continúa en el 45:1. Soy quien dice de Ciro, él es mi pastor. Él cumplirá todo mi deseo al decir de Jerusalén, sea edificada, y del templo sean puestos tus cimientos. Igual, 300 años antes de que naciera Ciro. Isaías 45:1 hasta el 3 continúa. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y la riqueza de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. O sea, de que antes de que nacieran los abuelos del rey Ciro, Dios ya había determinado que Ciro iba a tener ¿qué? Hermano, mire, por más que nos afanemos, por más que luchemos, si no está dentro del mapa profético, mejor relax, mejor descanse este fin de semana. Fíjese que me impresionó, yo conocí a un muchacho cuando trabajaba en el banco y él empezaba su vida matrimonial, un joven emprendedor, un joven de negocios. Terminó su carrera, él es maestro de educación primaria, se fue a Texas a enseñar y no le gustó la vida allá en McKinney, Texas. Entonces regresó, vive aquí en Elmore City. Y ayer me encontré a sus siblings y le digo, what happened with your brother? Me dice, ahí trabaja, me dice, en un restaurante de por aquí trabaja. Es maestro. No trabaja en la escuela, trabaja en el restaurante. Y me dice el hermano de él, es que sus hijos están pequeños, dice. Y él lo que quiere ahorita es pasar el más tiempo posible con sus hijos. Dije yo, qué inteligente. ¿O no? Sí. Hermanos, si los niños rápido crecen y luego se van a la escuela, ¿y qué pasó? Se acabó el tiempo. Entonces dije yo, ¿cómo? Entonces me dijo el hermano, he is semi-retired, está medio jubilado ya. Y el muchacho tendrá unos 32 años y ya está medio jubilado. O sea que hay gente que ha aprendido a vivir. ¿Y usted ya aprendió a vivir? Es que hermano, pregúntele usted a los jóvenes. ¿Cuántos van a ser pobres? Ninguno. Por eso necesitan que venga el profeta para que les lea su mapa y les diga, hijo mío, hijo mío, yo había determinado que te iba a enriquecer, pero por cuanto has hecho esto, he aquí que cambio de parecer. Eso fue lo que vimos al principio. ¿Sí me está entendiendo? Mira, a mí me llena de alegría, a mí me llena de gozo esto. De verdad, me dijo el pastor Marlon, que están buenos esos temas, vos, me dice. Es que están beautiful. Y fíjese que apenas voy estudiando la vida de Abraham, desde el capítulo 11 al final, apenas voy, ayer terminé el capítulo 12. Ver qué significa esto, ¿por qué Siquem? ¿Qué significa Siquem? ¿Qué significa la encina de More?
No sé cómo dice porque yo la leo en inglés. ¿Qué significa la encina de More, que quiere decir maestro? Siquem, ¿por qué llegó él a Siquem? ¿Por qué marca Siquem? ¿Por qué marca la encina? ¿Por qué dice que los cananeos estaban ahí en ese tiempo? Porque Moisés lo que está haciendo, eso lo vamos a ver después, si Dios lo permite. Moisés lo que está haciendo es que él está interpretando la vida de Abraham y la está aplicando al pueblo de Israel. Entonces Abraham sale de Ur de los Caldeos y Dios le dice que tiene que ir a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y dice que ahí están los cananeos. Entonces, luego se mueve él ahí en el área de Canaán, se mueve para el Negev, que quiere decir lugar árido, lugar seco. No siempre uno toma las mejores decisiones. Llegó Abraham a Canaán, donde Dios le había dicho que llegara. Pero dice que se estableció en Siquem. Y de Siquem dice que movió sus tiendas cerca de Betel. Y Betel quiere decir casa de Dios. Hay gente que no quiere comprometerse. Hay gente que empieza a caminar, pero no. Hermano, a mí me sorprende que carecemos, no solamente en esta congregación, muchas congregaciones como las nuestras, carecemos de servidores. Porque hay gente que está cerca de la casa de Dios. Y entonces dice que puso sus tiendas entre Betel y Ai. Ai quiere decir ruinas. Y está en medio, indeciso, entre las ruinas y entre la casa de Dios. No se decide. Entonces Abraham nos enseña que Dios lo usó para ir trazando el mapa, para ir dibujando, y muchas veces así estamos nosotros. Bueno, entonces él decide que mejor se va para el Negev. Tierra seca, tierra árida, no hay producción. Y claro, como no hay producción, entonces viene una hambruna. Y en lugar de ir de regreso a Betel, se va para Egipto. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. En lugar de ir a la oración los miércoles, en lugar de ir a la oración el domingo en la mañana, este domingo es oración otra vez a las 7:30. Algunos tenemos años de no verlos en la oración. ¿No será que usted está alterando el mapa profético? Yo no sé, mire cómo usted escucha la palabra. Yo le decía, Señor, si no fuera por este pueblo, ¿cómo voy a desarrollar yo el ministerio que Él me ha dado? Ustedes, el medio que Dios me ha provisto para desarrollar el ministerio que Él me confió, el ministerio de la palabra y la oración. Bueno, entonces, usted es el medio que Dios está usando para yo desarrollarme dentro del rol profético que Dios determinó para mí. Bueno, entonces, alguna función tengo que tener yo en su vida. El pueblo de Israel le dijo, Samuel, no dejes de orar por nosotros. Y Samuel le dice, Dios me libre que yo deje de orar por ustedes. Samuel dejó de orar por Saúl hasta que Dios le dijo, stop it. Ya no ores por Saúl. Le dice el centurión a Jesús, solo di la palabra y mi siervo se pondrá bien. Entonces yo, así como usted me bendice para yo poder desarrollarme en el plan que Dios tiene para mi vida, yo espero serle también a usted útil, que Dios me use para ubicarlo a usted dentro del propósito de Dios. Entonces no lo mire usted como un regaño, no lo mire como una religiosidad, no, lo que anhelamos es que se cumpla en usted todo el propósito de Dios, no solo un poquito.
Y es que yo se lo he dicho muchas veces, aquí en los Estados Unidos y particularmente en lugares como estos, uno tiene que tomar la decisión de buscar de Dios. Decía la hermana Mirna Marisol Martínez Romero de Caravantes, el día miércoles en la oración: Señor, despiértanos de madrugada para buscar tu rostro. Y usted dirá: ay no, Señor, por favor no la escuches. A las 2 de la mañana desperté yo y le dije: Señor, me acordé de la oración. Pero como mi trabajo es, mire, cuando yo tenía que trabajar en lo secular y desarrollar el ministerio era bien difícil. Porque el Señor me despertaba a las 3 de la mañana y decía: Señor, pero a las 8 tengo que entrar a trabajar. Entonces te voy a dar unos tus 15 minutos, pero no pidas más. Pero ahora, a veces a las 5 o 6 de la mañana me voy a dormir. Y qué rico, le digo: Señor, ¿ha visto usted cuando se mete al internet y corre rápido porque todos están durmiendo? Usted llega a un lugar y se conecta al wifi y sí, hermano, fácil, baja usted lo que sea, sube y todo rápido. Pues así es la oración en la madrugada. Un día de esto le dije: Señor, solamente Orlando Herrera Rivera debería estar despierto a esta hora. Pienso yo, porque a veces ni me cuenta que ya no tienen ni chamba. Pienso yo que está trabajando el hermano y que se levanta como a las 2 de la mañana. ¿Sí o no? Sí, dicen, pienso yo. Entonces, si yo me levanto como a las 2:15, eso quiere decir que él ya está chambeando. Pero usted acostándose está apenas, apagando el teléfono. Bueno, sigamos aquí, por favor. Entonces, el cumplimiento. Segundo de Crónicas 36, 22 y 23. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá, quien de entre vosotros sea de su pueblo y el Señor su Dios sea con él y suba. Esdras 1:1, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. Y el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. El ministerio profético de Moisés. Dice Deuteronomio 30:10, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Nada de WhatsApp, nada de Messenger, face to face, cara a cara. ¿Cuál era entonces el propósito del ministerio profético de Moisés? Dios levantó a Moisés como profeta para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Ellos debían dejar atrás Egipto y avanzar hacia la tierra prometida. Si Dios lo permite, el domingo vamos a hablar un poquito de lo que es el propósito de la palabra profética. Pero por si el Señor me cambia el pensamiento, la profecía es para que dejes atrás
tu vana manera de vivir. La profecía es para que dejes a Egipto atrás y te proyectes, como dice el apóstol Pablo, hacia lo que está por delante. Olvidando, dice Pablo, lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice Pablo, si esperamos solo para esta tierra, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mire cuánta gente, que Dios tenga misericordia de todos los damnificados allá en el sur de Texas. Pero cuánta gente invirtió su vida ahí. Cuánto sacrificio para que en cuestión de horas se acabe. Eso ha de ser triste, eso ha de ser frustrante. Moisés se mantuvo motivando. Diga motivando. Diga, Moisés motivó. Moisés exhortó. Moisés reprendió al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Pero ¿cómo lo hizo? A través de la vida de papá Abraham. Él les empezó a narrar la vida. Génesis fue escrito para el pueblo de Israel, para que ellos entendieran las promesas de Dios. Nosotros tenemos que entender que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos para la mente hebrea, para que ellos entendieran. Pero fíjese que esto es bien bonito, bien precioso, porque entonces Moisés está parado entre 2 mundos. Aquí está el mundo de Abraham y aquí está el mundo de los hebreos. Como nosotros los emigrantes estamos parados entre 2 mundos. Algunos se quedan en su mundo, pero nosotros tenemos que de alguna manera hacer una conexión entre este mundo y este mundo. No podemos nosotros bajo ninguna circunstancia negar nuestras raíces mayas o toltecas o aztecas o incas. No podemos, sino solamente mírenle los dientes a su vecino. Mírenle la estatura. No podemos negar. Entonces nosotros los que hemos emigrado a los Estados Unidos, estamos como Moisés. Y se nos ha dado una tarea bastante difícil, porque ahora Moisés tenía que conectar a este pueblo 600 años después. Abraham había vivido aquí y habían transcurrido 600 años. Sí, hermano, nosotros, primera generación, y ya no saben lo que quiere decir hacer chanchuy. ¿Qué es eso? Dicen los muchachos. Yo no entender. Y ahora, y son los primeros hijos que tenemos. ¿Qué será ya con la tercera, cuarta generación? Y entonces mire la tarea de Moisés, que tenía que conectar el mundo de Abraham con el mundo de los israelitas. Y entonces él empieza a narrar la vida de Abraham. Y empieza desde la familia de Sem. Empieza a narrar su descendencia, pero ¿sabe usted que Canaán era descendiente de Cam? Y Noé había maldecido no a Cam, sino a Canaán. Y de Canaán vienen los cananeos. Y los cananeos eran los que estaban en la tierra. Entonces dice que Dios le había dicho a Abraham en Ur de los Caldeos: sal, deja tu tierra, deja tu familia y te voy a mostrar una nueva tierra. Y cuando él llega a Siquem, a la encina de More,
dice que Dios le dice, esta es la tierra que le voy a dar a tu descendencia. Y entonces Jacob llega también a Siquem y compra ahí un terreno para enterrar a su familia. Todo eso tiene un significado. Abraham tuvo que enfrentar a los cananeos de alguna manera y también Israel tuvo que hacerlo. Abraham tuvo conflicto con Lot, que fue el padre de los moabitas y los amonitas, ¿verdad? Pregunto. Y cuando viene Israel, igual se topa con la misma gente. Entonces todo iba haciendo clic. A medida que Israel avanzaba, clic, clic. Por eso, ¿cómo serán aquellos? Le contaba el otro día que hay profetas por ahí sueltos, profetizando ministerios apostólicos a pastores que no han aprendido ni siquiera a diezmar. Yo estoy seguro que no hizo clic, pero lo forzaron. La vida de Abraham era el mapa profético que ellos debían seguir. La vida de Abraham y el peregrinaje de Israel tiene una aplicación espiritual para nosotros también. Sus historias nos muestran la ruta que debemos seguir para volver a la casa del Padre. Yo no sé si usted se va a quedar aquí o piensa volver, pero acuérdese que la salvación es salir de Egipto. Pero muchos no llegaron a Canaán. Muchos se quedaron postrados en el desierto. Ahí hay murmuración, ahí hay inmoralidad, ahí hay de todo en el desierto. Entonces, de igual manera, hay muchos cristianos que son salvos, pero no van a llegar a la casa del Padre. ¿No se van a ir en el arrebatamiento, pues? Bueno, ahora el mapeo personal. La naturaleza de nuestro ADN contiene cosas buenas y cosas negativas, que nos fueron transmitidas por nuestros ancestros. Somos el resultado de una combinación de ADNs. Por ejemplo, las enfermedades ya vienen integradas a nuestro ADN. Me dijeron a mí, no me dijeron, sino que leí, deje de tomar. Dije, no tomo. Deje de desvelarse, no me desvelo. Deje de fumar, no fumo. Haga ejercicio, hago ejercicio. Entonces empiezo a eliminar, digo, no, entonces ¿qué hago? Y me doy cuenta que hay situaciones que son por herencia. Tengo que combatirlas, pero son por herencia. Estas son activadas por un solo gen. Pues esa es una aplicación. Puede también ser activada por la combinación de 2 o más genes. Y o la interacción de nuestros genes con el medio ambiente. Por ejemplo, 2 bebés, 2 babies. Uno bien atractivo físicamente. Usted sabe que hay niños que lo atraen a uno, ¿verdad? Y hay niños como que son así, no son tan atractivos. Entonces fíjese, este es solamente un ejemplo, hay una variedad de ejemplos, quizás usted sea un ejemplo. Pero entonces, ¿qué resulta? Que el niño atractivo, así como era yo cuando era baby, bien chulo, bien cachetón, mire, roizo de por aquí, puro Michelin Junior. Mire, una belleza de muchacho.
Pregunte por ahí dónde hay fotos de mis hermanos. No, no hay. Pero de ese Michelincito. Y entonces lo abrazan a uno, como dicen por ahí, unas niñas lo chinean a uno. Entonces eso le va dando a uno seguridad. Uno nunca se siente solo. Nació propuesto, predispuesto para la depresión. Pero cuando se expuso al medio ambiente, el medio ambiente no permite que la depresión se desarrolle. Sin embargo, el otro bebé que también nació predispuesto a la depresión, no tiene el mismo afecto, no tiene la misma atención. Por su manera de ser, empieza a ir a la escuela, empiezan a rechazarlo, empiezan a hacerle bullying. Y entonces aquel niño empieza a apartarse y se manifiesta la depresión para la cual venía predispuesto. Y así es el asma, así es la diabetes, así es la presión arterial, así son un montón, le llaman los médicos y los especialistas, desórdenes, ¿cómo es? Disorders, ¿cómo se dice? Disorders, trastornos. Le llaman trastornos. Entonces hay enfermedades que son hereditarias, son el producto de la mezcla entre genes, pero muchas veces estos se activan cuando nos exponemos al medio ambiente. Le he compartido, por ejemplo, mi papá murió de cirrosis y la cirrosis en la mayoría de casos da por el exceso de bebidas alcohólicas. Entonces yo he entendido por la palabra, bendito Dios, hace años, que a mí no me conviene probar el alcohol. Porque en mis genes está el ser borracho. Y si yo empiezo a ingerir bebidas alcohólicas, yo entonces voy a activar esos genes. La que tuvo un abuelo o una abuela que practicaba la brujería. Entonces se ha dado cuenta, por eso es de que cuando las personas caen en ciertos hábitos o vicios o costumbres, les cuesta salir de ahí. Porque lo único que hicieron es que en el aspecto negativo hizo clic, se enganchó. Por ejemplo, hubo hambre en la tierra y papá Abraham agarra sus maletitas y agarra para Egipto. Bueno, papá Abraham se muere. Hubo hambre en la tierra en el tiempo de su hijo Isaac. Isaac agarra sus maletitas y va rumbo a Egipto. Pero Dios lo paró. Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Pero ¿por qué Isaac iba para Egipto? Porque internamente eso es lo que él traía preprogramado. Dice en Hebreos que Leví, que recibía los diezmos, había antes pagado diezmos. Cuando estaba, dice, en los lomos de su padre Abraham. ¿Cuántos años habían transcurrido? Entonces, si usted no paga diezmos, es porque sus padres tal vez no pagaban diezmos. Es porque sus abuelos tal vez no pagaban diezmos. Es porque sus bisabuelos, sus tatarabuelos no pagaban diezmos. Un ejemplo nada más. ¿Por qué las personas no prosperan? ¿Por qué emprenden negocios y no salen adelante? Hay que revisar el mapa. Y entonces ahí es donde viene el ministerio profético y por revelación, por inspiración del Espíritu Santo, Dios le está mostrando. Y entonces nosotros sentimos que hace clic. Y por eso nos estamos, porque no queremos, hermano, que nos agarren infragantes, ¿verdad? Y pensar que
que el profeta viene para decirnos que vamos a ser personas adineradas. No, quizá el profeta venga y te diga, yo he determinado que vas a tener abrigo y sustento hasta el día que te llame a mi presencia. ¿Y qué dice Pablo? Teniendo abrigo y cuscún, estemos contentos. Así que ¿para qué esforzarse tanto? También llevamos un ADN espiritual y como hijos de Abraham tenemos su ADN. O sea que a él le programaron que iba a ser fichudo. Entonces yo como hijo de Abraham vengo programado para ser fichudo. Somos una vasija que contiene tanto sus cosas buenas, las de Abraham, como negativas. Consecuentemente, nuestra conducta o interacción con el medio activará tales cosas. Qué bonito si pudiéramos entender estas cosas cuando se despierta la rebeldía en nosotros. Que pudiéramos nosotros dominar la rebeldía y empezar desde jóvenes a someternos dentro del plan, dentro del propósito de Dios. ¿Para qué esperar a viejo? Ya, mire, ya viejo quizá ya ha hecho a perder muchas cosas. Cosas que Dios había determinado darles, pero por las metidas de pata ya no se las puede dar. Entonces, como descendientes de Abraham, a ver, lea conmigo, somos destinados para obtener gracia. Abraham no había hecho absolutamente nada de nada. Simplemente a Dios le plugo poner su mirada en él y salvarlo y sacarlo de entre una gran prole. Dice, a este quiero yo. Y saca a Abraham. Y a mí también. Hermano, ya voy a ir primero Dios a ver a los de mi barrio. En la misma casa, con la misma gente, en el lugar de siempre, hermano, pobres. ¿Y qué hice yo? Nada. Simplemente que en 1981 me quedé sin trabajo y tuve que dejar la escuela porque estaba en una escuela privada. Estábamos pasando una crisis económica en la casa y me fui a trabajar tiempo completo. Y eso fue lo que el Señor usó para llevarme a sus pies. El siguiente año pude retomar mis estudios. Y así cuando yo miro hacia atrás, pareciera que yo lo tenía todo fríamente calculado. No, simplemente que a pesar de mí mismo, me he esforzado, pero no es un esfuerzo, hermano, de una lucha, no, sino que le digo, Señor, me caí, pero me vuelvo a levantar. Me rompí la cara, me rompí todo, pero yo para atrás nada. Señor, me levanto y tú me vas a ayudar a seguir, porque es por gracia. Yo estoy predestinado para recibir gracia. Pero Dios espera que yo le sea fiel. Fiel en todo. Camina delante de mí, le dijo a Abraham, y sé perfecto, sé maduro. Yo estoy destinado para ser bendecido. Yo estoy destinado no solamente para ser bendecido, sino para que Dios bendiga a otros a través de mi persona. Y dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Si yo no tengo ni siquiera que vengarme, ni que defenderme. Un buen comienzo para interpretar nuestro mapa profético es estudiar la vida de Abraham y el peregrinaje de Israel a través del... Ese es un comienzo nada más. Para poder nosotros, bueno, ¿qué se supone que va? Mire, en lugar de que le lean las cartas, lea la Biblia.
¿qué significa esto? ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Señor, ¿qué tienes? Hermanos, y esto es precioso. Y yo le dije el otro día, cada día amo más la palabra de Dios. Cada día me convenzo más que la palabra de Dios es infalible. Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y no me avergüenzo del evangelio. Dice 1 Corintios 10:6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Estas cosas, dice el versículo 11, le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Conclusión y aplicación. Un profeta no necesariamente predice algo. Más bien por medio de revelación o inspiración divina, este lee o interpreta de nuestro mapa profético las cosas que Dios ya tiene reservadas para nosotros. Entonces, que su corazón, que su mente estén preparadas, estén dispuestas, estén abiertas para que el Espíritu Santo, porque fíjese que una de las palabras que el hermano Tito Pérez usa mucho es activar. Él dice, yo he venido para activarte. O sea, por la inspiración, por la revelación del Espíritu Santo, hay algo en su mapa, en su mapping. Entonces Él viene por inspiración del Espíritu Santo, por los dones del Espíritu Santo, lo interpreta, lo lee y se lo da, pero no le está prediciendo el futuro. Le está diciendo lo que ya está escrito acerca de su vida. Ejemplo, le dice el Señor a Jeremías, Jeremías 1:5, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Y te puse por profeta a las naciones. Porque yo sé los planes, dice Jeremías 29:11, que tengo para vosotros. Declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. O sea, los planes ya están. Y entonces el profeta viene y simplemente activa esos planes que Dios ya tiene escritos para nosotros. Por favor, oremos. Esté de pie. Señor y Padre de misericordias, gracias por abrir, Señor, tu palabra. Gracias por correr el velo de tu palabra. Gracias por instruirnos respecto a tus planes, respecto, Señor, a tus propósitos para cada uno de nosotros. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Estoy seguro que esta palabra proviene de tu corazón y ha venido para orientarnos, para hablarnos, para exhortarnos respecto a lo que tú ya has determinado para cada uno de nosotros, aún antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Padre, concédenos estar nosotros atentos a la voz de tu Espíritu Santo. Oramos que a través del ministerio profético tú puedas darnos la interpretación, tú puedas mostrarnos lo que tú ya has determinado para cada uno de nosotros. Pero también, Señor, dentro de ese mapa hay cosas que tal vez no son muy agradables, que tú quieres revelar para que nosotros podamos interrumpir su progreso, interrumpir su desarrollo. Yo quisiera que usted
permitiera un momentito para meditar en la palabra, en lo que ha oído. A mí esta palabra me ha conmovido. Así como nosotros podemos interrumpir el buen propósito de Dios con nuestra conducta, también nosotros podemos interrumpir las cosas negativas, porque el propósito del adversario es que no se desarrolle en nosotros todo el propósito de Dios. Entonces, así como nosotros podemos interrumpir el buen propósito de Dios, si a través de la palabra profética Dios revela las artimañas y los planes del adversario, también podemos nosotros interrumpir las cosas negativas. Así que yo le pido que usted levante oración. Que usted levante oración, abra su boca y medite en esa omnisciencia maravillosa de Dios. Piense que antes de que usted llegara a este mundo, Dios ya había hecho un plano, un dibujo, un mapa sobre su vida. Porque yo sé los planes que yo tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar para daros un futuro y una esperanza. Dígale, Señor, ayúdame a no interrumpir tu buen propósito. Ten misericordia de mi vida. Ayúdame, Señor, a estar atento a aquellas situaciones, a aquellas circunstancias, a aquellas personas, a aquellas cosas que pudieran desviarme de ese mapa profético que tú tienes para mí. Pero también, Señor, avergüenza al adversario y revela, Señor, todas esas cosas negativas que pudieran afectar que tu propósito se cumpla en mi vida. Revela, Señor, las herencias ancestrales. Revela, Padre, si hubieron pactos en el pasado. Señor, en el nombre de Jesús, trae sanidad a nuestra alma, trae sanidad a nuestro espíritu, trae libertad a nuestro ser. Señor, oriéntanos respecto a tu voluntad, respecto a tu propósito. Qué maravilloso, Señor, es pensar, es meditar que nosotros no somos el producto de la casualidad, sino que tú programaste, Señor, nuestro nacimiento. Tú programaste nuestro desarrollo. Tú determinaste todos los días de nuestra vida. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, concédenos que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad, nos dé la sabiduría para poder orar conforme a tu palabra, para no darle lugar al adversario, para pelear, para esforzarnos por todo lo bueno que tú has predeterminado para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hombre, mujer, levanta oración. Quizá te estás esforzando en vano. Quizá vas por la ruta equivocada. Ahora que Dios envía la palabra es para ubicarte. Dice la palabra, paraos en los caminos. Preguntad por la senda antigua. Ved cuál sea el buen camino y andad por él. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son destrucción, son muerte.
Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No alteres, hermano, el propósito de Dios. No alteres el plan de Dios para tu vida. Buscad al Señor, dice la palabra, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová. Buscad mi rostro, dice el Señor, mi rostro hallaréis. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que te levantes de madrugada y te vayas tarde a descansar comiendo pan de dolores. Porque el Señor le provee a aquellos que Él ha escogido, aquellos sobre quienes Él ha puesto su mirada, aún mientras duermen. Hay cosas básicas que necesitas. Cuando la tsunamita pidió que le edificaran un cuarto a Eliseo, solamente pidió lo básico: una cama para descansar, una mesa para la comunión, para la alimentación, una silla para la meditación, una silla para cultivar el respeto, una lámpara para que hubiera luz, para que alumbrara. Y dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué propósitos, qué planes habrán dentro de ese mapa profético para tu vida? ¿Qué maravillas te esperan más adelante? Dile: Señor, ayúdame a no desviarme del camino, a no salirme de ese mapa que tú has determinado para mí. Ayúdame, Señor, a no alterar esos propósitos. La palabra del Señor llega a tiempo y llega fuera de tiempo. Si te ha llegado fuera de tiempo en cuanto a algunas cosas, dile: Señor, perdóname. Ten misericordia de mi vida. Si tú has enviado la palabra, es porque tú quieres restaurarme, es porque tú quieres levantarme, es porque tú quieres cumplir tu propósito en mi vida. Ay de aquel siervo malo que diga: mi Señor tarda en venir, y empiece a golpear a sus consiervos, empiece a emborracharse. Porque vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no sabe. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego, Señor, que así como tú pusiste esta palabra en mi mente y en mi corazón, que ahora tú la acomodes en la mente y en el corazón de tu pueblo, para que sus vidas, Padre, estén alineadas con tu voluntad, estén alineadas con tu propósito. Ayuda, Señor, a aquellos que van a tener que tomar decisiones quizá hasta dolorosas. Así como cuando Abraham tuvo que echar de la casa a Ismael. Danos, Padre, la fuerza. Danos la sabiduría para poder nosotros sacar de nuestra vida aquellas cosas que no van a permitir que ese propósito se desarrolle, que se cumpla. Ayúdanos, Padre, a apartarnos, así como se apartó Abraham de Lot. Que no hayan conflictos, que no hayan contiendas, que seamos, Señor, cultivadores de la paz, de la armonía. Que vayamos en pos de tu voluntad, que vayamos en pos de que en nosotros se cumpla ese plan profético, Señor. En el nombre de Jesús.
Sella tu palabra, Señor, en nuestra mente. Sella tu palabra en nuestro corazón. Que se activen, Señor, también los dones espirituales en medio nuestro. Que se activen, Padre, los ministerios que tú has determinado para nosotros. Estamos, Padre, con el deseo de que nuestra mente y nuestro corazón esté preparado, esté dispuesto. Que no nos halle, Señor, desapercibido la administración de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Glorifica, Señor, tu nombre en nuestras vidas. Y cumple, Señor, todo tu plan. Todo tu propósito en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Tú no eres, hermano, hermana, el producto de la casualidad. Dios había planificado tu vida, Dios había planificado tu nacimiento. Quizá no fue como tú hubieses querido. Quizá no tuviste la familia que hubieses querido tener. Quizá no tuviste el padre, la madre. Quizá no tuviste los recursos. Pero Dios ha puesto su mirada en ti. Dios te ha escogido para derramar su gracia sobre tu vida. Dios te ha escogido para que tú le sirvas, para que tú le seas fiel. Dios te ha escogido para bendecirte. Pero también Dios te ha puesto sobre esta tierra, no para que seas un fracaso, no para que sufras pérdidas. Dios te ha puesto para que tú seas de bendición para otras personas, para otras familias, para otros pueblos, para llevarte a lugares que quizá no te habías imaginado, pero que ya estaban predeterminados dentro de ese mapa profético de Dios para tu vida. Fuiste escogido para ser lleno del Espíritu Santo. Fuiste escogido para tener un espíritu sensible. Fuiste escogido para escuchar la voz del Espíritu Santo. Fuiste escogido para que tu oído se despierte y se abra. Pídele al Señor gracia y misericordia para mantenerte dentro de ese mapa profético y que vengan sobre ti, como vino sobre Jacob, la bendición de Abraham, la bendición de Isaac y la bendición de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, que se abra tu mente para comprender la palabra de Dios. Que se abra tu mente para entender los propósitos de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no sé qué es más importante para ti, pero aquí está el Espíritu de Dios para ayudarte, para socorrerte en este momento. Quizá hubo una cadena de cosas, de eventos negativos en tu vida. Pero hoy Dios te dice que Él te escogió para que recibas gracia. Que Él te escogió y te apartó para que seas bendecido. Para que tú seas una bendición y no un fracaso. Para cambiar y transformar tu mente. Ya no llores y no te lamentes por lo que no tuviste, por lo que no viviste. Dios tiene un propósito perfecto para tu vida.
Dios quiere aún sanar tu ADN. Quiere poner en ti ese ADN de Cristo Jesús. Quiere darte de su sangre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quizá tus planes fueron frustrados, pero no fueron las circunstancias, pero no fue el destino. Es que los planes que tú te habías trazado te estaban desviando de ese mapa profético para tu vida. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro que tú te glorifiques en esta noche. Yo oro que tú marques nuestras vidas en esta noche. Yo oro, Señor, que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Esta noche, Señor, estaba también escrita en tu libro. Esta noche también tú la habías predeterminado para operar un milagro en nuestras vidas, para limpiar, Señor, aún nuestra genética, para librarnos de todas esas cosas malas y negativas que heredamos de nuestros padres, que heredamos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Señor, en el nombre de Jesús, anhelamos que sea tu plan el que se cumpla en nuestras vidas. Anhelamos que sea tu propósito, que sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, que esta palabra sea atesorada en nuestro corazón. Que haya caído, Padre, en buena tierra y que produzca fruto al 30, al 60, pero mejor, Padre, al 100 por uno. Tu palabra nos cambie, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos oriente, que tu palabra nos lleve por la ruta correcta. Que podamos el día de mañana ver hacia atrás. Que podamos ver ese rastro, Señor, que hemos caminado, esa ruta que hemos recorrido, y que levantemos nuestras manos para adorarte. Que levantemos nuestras manos para bendecirte por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia y por tu fidelidad para con nuestras vidas. Danos, Padre, el coraje, danos la valentía para poder romper con aquellas cosas que pudieran estorbar que tus propósitos se lleven a cabo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Padre. Danos un corazón sencillo. Danos un corazón manso y humilde. Señor, que nosotros nos rindamos a ti. Que propongamos en nuestro corazón buscar tu rostro. Porque tú has prometido en tu palabra: buscad mi rostro hallaréis. En el nombre de Jesús, que sea, Señor, tu voluntad en nuestras vidas y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ministra, Señor, nuestra alma.
Ministra nuestro ser interno. Aún, Padre, mientras dormimos, mientras reposamos, que la administración de tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, continúe obrando. Así como cuando el Señor Jesús le dijo a aquellos leprosos que fueran a ofrecer la ofrenda que había mandado Moisés. Y mientras iban por el camino,